Hola mis queridos amigos de Tauro, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Te quiero invitar también a que visites tu signo ascendente. Lo puedes calcular mirando en la descripción de este video, ahí está cómo lo puedes calcular. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, bueno, déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial general para todos ustedes. Mira, este angelito te dice, busca un trabajo liberador. Bueno, tal vez el trabajo, el empleo o el negocio que tú tienes en este momento no es eso que tú siempre has soñado hacer. Te sientes fastidiado, te da pereza ir a ese lugar, dices cada lunes, no, qué jartera, ir a ver con esa gente, hacer esto. Bueno, si eso es lo que te está pasando a ti en este instante, no te digo que sueltes ese trabajo que tienes ahora, no lo sueltes, pero sí hazte un plan, hazte un proyecto para ti. Mira qué es eso que tú siempre has soñado hacer. Bueno, entonces vas a hacer un proyecto, busca en YouTube, en Google cómo hacer un proyecto y vas a buscar los recursos para encaminarte hacia allá, hacia ese trabajo que tú siempre has querido hacer. Si tú ves que realmente no lo puedes hacer, que realmente es algo totalmente imposible para ti, aunque yo te digo que los imposibles no existen, todo lo podemos crear. Bueno, a lo que más se acerque a ese sueño que tú siempre has tenido, pero no te niegues, no renuncies a ese sueño que tú siempre has tenido. Ese es el mensaje que te tienen para ti tus guías espirituales el día de hoy. Lucha por ese sueño, da pasos hacia ese sueño, que verás que poquito a poco lo podrás conseguir. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación, en una pareja, no importa si estás en contacto cero en este instante, en este momento. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué siente por ti tu persona especial y qué piensa, perdón. Y vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es una persona bastante celosa, es una persona muy celosa, es una persona que tal vez está acostumbrado o acostumbrada a esas relaciones bastante turbulentas. Bueno, es este tipo de persona, mi querido amigo y amiga. Tienes que tener mucho cuidado con esa persona porque es una persona bastante inteligente y que tal vez está fastidiando mucho la relación de ustedes por estos celos. No es que no te quiera, si es lo que tú estás preguntando. Sí, es una persona que te quiere bastante, pero la verdad es que es muy celoso, muy celosa. Tu persona especial espera de ti, es algo irónico, espera que confíes en él o en ella, espera que nunca, no sé, que nunca seas celoso así como ella o como él. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. Tu persona especial piensa que tú eres una persona maravillosa, que eres una persona echada para adelante, tiene el mejor concepto de ti tu persona especial en este momento. En un futuro más bien cercano, se les viene una etapa a ustedes, una etapa de bastante inestabilidad. Van a recibir noticias de una parte y de otra, les van a decir que lo vieron, que escucharon, que dijeron, que hicieron. Bueno, van a haber muchos chismes alrededor de la relación de ustedes y esto los va a inestabilizar a ustedes demasiado. El consejo de sus guías espirituales es que hablen y aclaren cualquier tipo de duda, cualquier confusión que tengan en este momento, la deben aclarar, porque de lo contrario la relación de ustedes se podría estar convirtiendo en un infierno. Entonces la clave para el día de hoy, para ustedes que están en esta relación, es hablar, la comunicación, decirse las cosas que se tengan que decir con mucho amor, con mucho respeto, con mucha sinceridad y bueno, y van a solucionar las cosas de ustedes. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy. Bueno, espectacular. Dice, saldrás de una época estéril. Tal vez esta ha sido una época mala para la relación de ustedes, con problemas, dificultades, problemas vienen de todo índole. Bueno, saldrán ustedes de esta época, pero tienen que ponerse manos a la obra ya mismo para poder solucionar todas aquellas desavenencias que tienen en este momento. Saquen, o sea, todo eso que ustedes tienen adentro, miren, sanen su niño interior, busquen asesoría profesional, lo que ustedes vean que es necesario y lo que ustedes vean que les va a servir, bueno, eso hagan, la prenda velitas, hagan oraciones, recen la novena de Santa Marta, lo que ustedes sientan que les vaya a funcionar, eso háganlo, pónganle la fe y verán que pueden salir adelante de esta época estéril. Bueno, la carta del tarot egipcio me habla acerca de algo inesperado. Bueno,
van a salir a la luz todas estas cosas. Ustedes realmente van a tomar la decisión de hablar, de concretar cosas, de sanar cosas, de limar cosas. Van a salir a la luz muchas cosas que tal vez en algún momento ustedes los van a enojar, los van a herir, pero yo sé que ustedes van a tomar las cosas de una manera más madura, con mucho amor, con mucho respeto, y que van a salir adelante de este impasse que están teniendo en este momento. Bueno. Bien, ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy que están consultando este horóscopo el día de hoy. Bueno, la verdad es que tienes ciertos problemas y dificultades y estás dudando muchísimo. Tienes muchas dudas acerca de tu futuro, acerca de qué es lo que va a pasar con tu vida. Inclusive ya estás como muy aburrido, que ya como que no te importa nada, ya no quieres nada. Has tenido bastantes problemas, enfrentamientos con personas muy cercanas a ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, la solución de estos problemas y dificultades que tú tienes en este momento, esto te va a generar a ti tener mayor confianza, se van a cumplir los sueños y los deseos que tú siempre has tenido, vas a comenzar a salir adelante, a seguir adelante con todos aquellos sueños y deseos. Pero mira que te va a quedar un remanente de estos problemas y dificultades que tú tienes en este momento. Vas a tener algún tipo de depresión a la cual tú debes prestarle bastante atención, mi querido amigo y amiga. No la des por menos o no pienses, mejor dicho, si esta cuestión de esta depresión dura más de unas semanas, de unas 2 meses más o menos, bueno, ya debes buscar ayuda profesional porque ya te podría convertir en algo patológico. Bueno, y eso podría tener consecuencias bastante serias para tu vida profesional y personal. Bueno, ya sabes que la depresión es una enfermedad casi que silenciosa, que solamente la puede sentir la persona que la padece generalmente, y a veces las demás personas ni siquiera se dan cuenta de lo que te está sucediendo. Vamos a ver qué te dice los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, espectacular, serás fecundo en hijos y en cosechas. Mira que esto te da a ti como un empujoncito, ya te da un empujón y te da un nuevo aire, te debe dar una esperanza a ti, porque mira que vienen cosas totalmente maravillosas para ti. Tal vez en este momento tú no las ves de esa manera, pero tus guías espirituales te dicen que sí, hay algo totalmente maravilloso para ti. Todo aquello que tú te propongas sembrar en este momento van a tener unos frutos espectaculares. Bueno, y si también quieres tener hijos, los vas a tener también. Los hijos también pueden ser los proyectos que tú quieras tener. Tu proyecto de vida, de profesión, de no sé, de económico, espiritual, personal, de relaciones, todo. Te va a ir súper bien, pero este es el momento de creer en ti, mi querido y mi querida amiga. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio. Esa es la carta del desconsuelo y está de manera invertida. Bueno, esa carta me avisa acerca de esta depresión que tú puedes estar padeciendo ya en este momento. Bueno, no te dejes coger ventaja de esta situación de la depresión, porque la verdad después se podría convertir en algo casi que incontrolable para ti y podría perjudicar todos los aspectos de tu vida. Porque la verdad es que la depresión es una enfermedad que puede arrasar con absolutamente todo, inclusive terminar en algo fatal. Bueno, te mando mucha luz, mucho amor y sigue adelante, mi querido solterito y solterita, en este instante. Ahora vamos a ver para las personas que preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, en cuanto a tu economía, te dicen que hay algo con relación a algo legal. Bueno, hay una cuestión legal que tú debes arreglar ya mismo para que no se te presenten problemas en un futuro. Les pido disculpas por la lluvia, por el sonido de la lluvia. Bueno, tienes que ponerle pilas ya mismo, ya, documentos que tienes que firmar, cuestiones legales que tienes que arreglar de tus negocios. Bueno, hazlo ya en este momento. Este angelito te está diciendo, esclarecerás un enigma. Tal vez el problema, la dificultad que tienes en este momento es algo de lo que tú aún no puedes resolver, no puedes esclarecer qué es lo que pasa. Bueno, sí lo vas a hacer. Busca ayuda profesional, ya sea legal o económica, para poder solucionar ese impasse que tienes en este momento, ¿sí? Bueno, esta carta del tarot egipcio, que es la carta de la fragilidad, te está avisando que tengas mucho cuidado con las traiciones de las personas
con los cuales tú te relacionas en tu entorno económico. Ten mucho cuidado con estos personajes porque la verdad hay personas que te están demostrando una cosa pero que en realidad solamente están buscando su propio beneficio personal. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.